Gracias, buenas tardes. Tuvimos ahí una cuestión técnica que se resolvió. Muchas gracias. Capacitación por resolver el problema técnico. Bueno, pues gracias a ustedes también por la espera. Nos tardamos un poquitito en arrancar, pero bueno, había un detalle ahí de tecnología que desgraciadamente yo no puedo arreglar en realidad y entonces, pues bueno, afortunadamente los compañeros de capacitación ya lo pudieron arreglar. Les agradezco otra vez a ustedes y a las personas de capacitación por ayudarnos a que sean posibles estas sesiones. Bueno, dicho eso, vamos a retomar los temas de la hermenéutica y de los problemas que habíamos tenido, que hemos abordado. Es importante, lo voy a reiterar para comenzar esta sesión, que supone un continuo, ¿no? Aunque se trata de un modelo distinto y que ya es hermenéutica jurídica propiamente hablando, vamos a seguir hablando de la hermenéutica como una disciplina filosófica que tiene una serie de planteamientos. Y los planteamientos son importantes porque nos van a definir primero cómo se aborda el objeto de estudio y después la metodología, ¿no? Esto es importante en términos epistemológicos. ¿Cómo trazamos el vínculo entre lo que hemos visto y los objetivos, los contenidos del diplomado? Porque tanto el positivismo como la hermenéutica tienen una forma específica de observar el fenómeno, de determinar cuáles son sus componentes y después cómo es que conocemos, ¿no? Que es la tarea fundamental de la epistemología. Entonces, dentro de la epistemología vamos a encontrar distintas corrientes de pensamiento, distintas formas para abordar el fenómeno y a partir de eso establecer cómo es que nos vamos a llegar, cómo vamos a llegar al conocimiento, que desde luego el problema del conocimiento siempre redundará, siempre nos llevará, nos va a conducir a decir, bueno, conocimiento quiere decir que es algo que se puede generalizar, que se puede enseñar. Por eso he hecho tanto énfasis, o sea, que se puede, primero que se puede conocer, que un objeto específico puede ser aprehensible por medio de nuestros sentidos, ¿no? Que después esa aprehensión nos puede llevar a transmitirlo. O sea, que lo podemos enseñar. Si puedo conocer, puedo enseñar. Y si puedo enseñar, puedo replicar. Entonces, hay tal cosa como conocimiento cuando tenemos esos elementos. Y el positivismo da una respuesta a eso, ¿no? Y la hermenéutica da otra respuesta, que son respuestas que se enfrentan. Vimos en la clase anterior cómo Heidegger y toda la hermenéutica, toda la epistemología hermenéutica supone una crítica al positivismo, porque habla nuevamente de la importancia del ser en el mundo, dijimos, ¿no? El Dasein. Estar en el mundo significa relacionarse con relacionarse, y eso nos va a dar elementos contextuales, elementos históricos, elementos temporales para entender la presencia de una persona y por lo tanto su sustancia, que va a ser cambiante, ¿no? Pero que se basa en esas experiencias que son trascendentes, le llama la filosofía. Es decir, no es únicamente aquello que pareciera evidente en términos sensoriales, ¿no? Porque los sentidos, como ustedes saben, pues pueden ser engañosos, ¿no? Yo puedo ver algo más pequeño o más grande dependiendo de la posición que ocupe con respecto a ese objeto. Puedo, dependiendo si tengo capacidades distintas, igualmente, ¿no? Verlo de una manera distorsionada o no. Pero pues, entonces lo que tenemos es que también los elementos de interpretación son externos. Aprendemos las cosas con relación a otras, ¿no? Interpretamos y después llegamos a Gadamer, interpretamos los textos en su relación a otros y de ellos resulta importante el discurso del cual son parte, ¿sí? De manera tal que el derecho aparece igualmente como un discurso, el derecho es un discurso, y vimos cuáles eran algunos de los elementos discursivos del derecho, ¿no? Y cómo ciertas nociones jurídicas se vinculan a discursos, ¿sí? No sé si puse el ejemplo aquí, pero lo voy a retomar en caso de que no lo haya puesto. Y si lo puse, bueno, servirá para retomar alguna cuestión. La familia. La familia es una institución primeramente social, ¿no? No nace porque el derecho le haya dado un reconocimiento. Después el derecho le da un reconocimiento para regular algún tipo de relaciones, ¿no? Pero la familia nace como una institución social que se va transformando. Y la manera en que entendemos hoy a la familia es distinta a como se le entendía hace 50 años. ¿Sí? O hace 20 años, porque las relaciones sociales
que son temporales, están mediadas temporalmente, van dándonos unos elementos de interpretación y van moldeando el discurso jurídico, de manera tal que la crítica que hace la hermenéutica al positivismo es que los sistemas, los textos, dentro de los cuales encontramos los textos jurídicos, son parte de discursos más amplios, que están mediados temporalmente, es decir, que contrariamente a lo que se afirma en el positivismo, no se trata de un sistema autorreferente y cerrado, ¿no? Es decir, que se explica a sí mismo, que se contiene a sí mismo, sino que en la elaboración de esos discursos de los que es parte el derecho, hay una serie de elementos que lo trascienden y que esos elementos son trascendentales en el sentido de que le dan sustancia, ¿sí? Le dan contenido, no solo contenido axiológico, contenido discursivo, es decir, le dan significados y esos significados tienen estas mediaciones históricas, que son al mismo tiempo políticas, que son sociales, que son económicas, ¿no? Entonces, esa es una propuesta general de aproximarnos desde un punto de vista del texto, ¿no? Y decíamos, los nombres, nombrar algo es intertextualizar. Hacer referencia a un concepto como familia es entenderlo en una acotación histórico-política determinada, pero con referencia a las otras, ¿sí? No podríamos entender toda la complejidad de la palabra, la institución jurídica, el discurso que acompaña a la familia, que insisto, en el sentido discursivo, es una serie de ideas, representaciones que significan a ese tipo de relaciones sociales que van más allá de la definición primigenia, si es que existió tal cosa, ¿no? Y hay gente que hizo los estudios, ¿no? Engels en El origen de la familia, propiedad privada y el Estado, hace el estudio más o menos antropológico, ¿no? De las tribus iroquesa, y no me acuerdo cuál era la otra, pero dice cómo establecen relaciones familiares, ¿no? Y cuál es la función de eso. Y entonces, en ese desarrollo, vamos a ver cómo aparece el elemento iglesia, por un lado, para regular cierto tipo de relaciones y excluir otras, y después, cómo se va diluyendo ese elemento. Bueno, la iglesia tenía un discurso, y era un discurso político que cristalizaba en normas jurídicas. Entonces, en la hermenéutica lo que vamos a encontrar es todas estas capas, ¿no? Como si fuera una cebolla, ¿no? Todas estas capas que van constituyendo a ese objeto, y por lo tanto, no son textos que se expliquen a sí mismos. Voy a estar al pendiente aquí del WhatsApp porque me pueden avisar nuevamente en tecnologías que hay alguna cuestión relativa a las cuestiones técnicas, ¿no? Parece que ahorita está todo bien y todo estable. Si sucediera alguna complicación, pues bueno, lo resolvemos. Digo, lo resolvemos, en realidad no lo resuelvo yo, ¿no? En fin, entonces, habíamos hablado también de que nombrar, ¿no? Decíamos es intertextualizar y que cuando hablamos de nombres estamos en el campo de la semiótica, de los signos, de las representaciones, ¿no? Puse el ejemplo de la taza que tiene una relación con una serie de referentes, ¿no? Con un lugar, con un espacio quizás de trabajo, con un espacio de relajación, ¿no? En un café estoy y eso significa ciertos tipos de socialización que son propios de nuestro tiempo, o sea, inclusive un objeto tan baladí, tan poco importante como una taza, ya no digamos un teléfono inteligente, que hace referencia, desde luego, a un tiempo, pero a un cierto tipo de relaciones sociales, ¿sí? Las relaciones sociales que suceden en las interacciones en WhatsApp o en Facebook o en Twitter, etcétera, ¿sí? Entonces, esa parte, ¿no? Cuando hablamos de la semiótica, no únicamente tiene que ver con signos que pueden ser inteligibles o no, sino cómo ciertos nombres que dan un significado a las cosas se relacionan con el entorno, ¿no? Bueno, y entonces tenemos pues otra idea de esto que habíamos hablado, de nombrar, de conceptuar, que decíamos produce discursos como totalidades, ¿no? Discurso sobre la tecnología y se puede representar en los teléfonos, o discurso sobre, como había dicho, la familia. Y entonces la institución jurídica hace referencia no solo a las capas históricas, sino a una forma de entender cierto tipo de relaciones sociales en un momento específico. Entonces, en este caso, la consideración del lenguaje no se hace desde el punto de vista de referencia, no del signo, ni desde el significado, sino desde el punto de vista del discurso como una totalidad en que la referencia y el sentido se articulan y esa articulación es el nudo de todo problema hermenéutico. No es nada más un objeto, ¿no? Un objeto que tiene un significado y que tiene un uso, sino cómo ese uso es específico de un sistema determinado
¿sí? Como digo, la institución familia está acompañada de una serie de ideas, de representaciones, de elaboraciones, de disputas en torno a esta, ¿no? Que nos da la idea que hoy tenemos de ese tipo de relaciones sociales. Entonces, cuando decimos discurso, el discurso como obra no es tanto las palabras y las frases, sino todo el proceso comunicativo que se establece entre el texto y el lector real, ¿no? Entonces, en esta concepción del discurso como obra, es una crítica a la idea de la representación platónica, que se acuerdan que nos referimos a ella, el mundo de las ideas, en donde están ahí las ideas, y únicamente cuando hablamos del mundo de lo real, pues esa idea que está ahí en ese universo de lo cognoscible, el universo donde se encuentran las ideas, aterriza en el mundo de lo real al verbalizarlo a partir de una idea abstracta que ya se encontraba ahí. Aquí no, porque esas ideas no están aisladas en el tiempo y en el espacio, están mediadas por relación con otras ideas, pero con discursos que no son ajenos al momento en que se pronuncian, ¿sí? Entonces, bueno, entonces, en este paso de la frase al discurso como obra, ¿no? Habíamos visto significado, frase, una frase más amplia, y el discurso como totalidad. Una frase puede ser, que puede ser un enunciado jurídico, parte, bueno, normalmente son parte de un discurso más amplio. Y aquí lo que vemos son cambios fundamentales en la referencia, ¿no? O sea, el mundo de las obras en que las palabras ya no se refieren solo a las cosas, sino que establecen relaciones entre ellas, ¿no? Y hacen presentes el mundo concreto, que tiene un determinado valor de verdad, que aparece gracias al lenguaje, ¿no? Entonces, el contexto mismo se convierte en un objeto de demostración o demostración reflexiva, ¿no? Entonces, bueno, las formas lingüísticas, las frases, son aprendidas, son las cosas, son las relaciones, pero el lenguaje es parte de un mundo más amplio, ¿no? Y es ese mundo, el mundo del texto, a donde tiene que llegar la hermenéutica, ¿sí? Bueno, hablando de, pues, eso como algunos de los antecedentes, entonces vamos a hablar de ciertas nociones gadamerianas del texto, ¿no? En donde la hermenéutica, según esta noción, el discurso como obra, Gadamer centra la hermenéutica en el ser del texto entendido como lenguaje, ¿no? Que puede ser interpretado como máscara que oculta algo, ¿no? O como símbolo en el que se hace presente el mundo. Cuando digo como máscara que oculta algo, podemos pensar en el concepto de ideología de Marx, o uno de los conceptos de ideología de Marx, que decía, bueno, te presentan las relaciones en el sistema capitalista de una manera que parece que es la realidad, pero lo que tenemos es una realidad invertida, como si se tratase de una fotografía, ¿no? De una cámara fotográfica, en donde antes de pasar por el mecanismo que te ayuda a voltear la imagen, aparece la imagen al revés, ¿no? La cámara oscura, pues. Entonces hay falsas representaciones de la realidad. Eso es lo que entendería también Marx por la ciencia del discurso. Y hay toda una corriente de discurso ideológico que trata de revelar, hacer visibles esas relaciones de dominación que estarían en el mundo de los significados para presentar una realidad que no lo es y entonces tener una falsa conciencia de las cosas, ¿no? Es decir, no tener conciencia de las relaciones de dominación que subsisten. No sé si queda muy claro este ejemplo, pero me parece adecuado para exponer cómo desde algunas posturas, desde algunos postulados, el discurso puede tener ciertos elementos de representación falsa de la realidad y será la hermenéutica, claro, no estoy hablando de hermenéutica de Marx, pero será esta la que nos permita entender las verdaderas relaciones que subyacen a eso. Puede también significar un símbolo en el que se hace presente el mundo, un mundo real, ¿no? Que es lo que piensa Gadamer, y entonces él entiende el texto como un lenguaje que hace presente un mundo, ¿sí? Y con esta manera rompe con las filosofías de la conciencia y sigue esta idea del ser que abre Heidegger, ¿no? Entonces, el texto se puede considerar, desde luego, desde el punto de vista de la conciencia, una cuestión más de índole subjetiva, de índole personal. Cuando digo subjetiva, no me estoy refiriendo en términos de conocimiento subjetivo, sino que tiene que ver con el sujeto que conoce las cosas, ¿no? Y el del lenguaje, ¿sí?
Desde el punto de vista de la conciencia, hay que recurrir a el sujeto productor y la hermenéutica anterior a Heidegger. Pero si seguimos esta senda heideggeriana, la categoría importante no es la del sujeto, sino la del mundo, ¿no? O sea, no es nada más el individuo que interpreta una cosa, sino el mundo que es representado, ¿sí? En los textos. Entonces, los textos son obras lingüísticas dentro de las cuales interactúan al menos dos sujetos, el autor y el lector, ¿sí? Estos dos sujetos se interrelacionan entre sí, se relacionan entre sí y se encuentran en el mundo que crea el texto y que puede habitar el lector. No en sentido literal, ¿no? Pero si somos nosotras, lectores de un texto jurídico, ¿no? Estamos haciendo referencia a un mundo real además, ¿no? Porque constituye relaciones jurídicas y relaciones simbólicas formales, ¿no? Hablando del concepto de familia, bueno, se reconocen una serie de relaciones, se reconocen una serie de obligaciones, ¿sí? De una forma determinada. Entonces, no solo el lector, sino aquellos que están dentro de ese mundo que significa el derecho, van a establecer esas relaciones de esa manera, ¿sí? En el caso de los textos, en general, como lo que buscamos es la interpretación de esta, entonces el lector entrará al mundo que le sugiere ese texto, ¿sí? Y que no es un mundo que esté predefinido únicamente por los elementos estructurales del lenguaje, de tal manera que cada texto será leído de manera distinta, ¿sí? No solo por cuestión del tiempo, sino por los significados, por el discurso del que es parte. Entonces, estamos hablando de análisis textuales que no son únicamente, desde luego, jurídicos, aunque ellos nos darán una idea interesante, sino textos literarios, textos filosóficos, etcétera, ¿no? Los sistemas de pensamiento que se contienen ahí y que el intérprete debe de entender el mundo en el que está situándose para poder llevar este trabajo de lectura, ¿no? Entonces, el texto es una obra lingüística, como decía, y el mundo del texto es el ámbito en donde está el autor y el lector y tiene lugar esta experiencia viva de la lectura, que es la que es condición necesaria para que haya interpretación. Entonces, el mundo en donde el autor se encuentra es creado por el lenguaje y se aparece en el texto como una obra escrita, ¿no? Pareciera como un juego de palabras, pero simple y sencillamente estamos trascendiendo la idea estructural o estructuralista, en donde el lenguaje es un sistema contenido, porque hay una representación del mundo, ¿no? Que es parte de un discurso, que es parte de un mundo, y cuando hablamos de muchos mundos, hablamos de temporalidades y de relaciones entre significados, ¿sí? Y entonces el lenguaje solo tiene verdadera existencia en tanto que representa el mundo, y hay distintas representaciones del mundo, aún en un mismo momento, digamos, ¿no? Entonces, la noción gadameriana del texto es la piedra angular de su hermenéutica, ¿no? Y de toda la hermenéutica del siglo XX que sigue esta senda. Entonces, en esta tradición es fundamental cómo se entiende el lenguaje, ¿no? Pues el lenguaje es palabra, el lenguaje es acción y es la creación del mundo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la comprensión hermenéutica, de acuerdo con Gadamer, pensamos en su pretensión originaria, en donde la filosofía es la universalidad de la experiencia hermenéutica y que tiene que ser accesible desde cualquier punto de vista para que forme una experiencia universal. Esa experiencia universal, en tanto que buscamos, insisto, el conocimiento verdadero de las cosas, ¿no? Y lo que busca Gadamer, lo que elige Gadamer para lograr esa pretensión, es una crítica a lo que se denomina la comprensión del otro frente a las ciencias del espíritu, ¿no? Bueno, entonces, con todo eso, vamos a ver la aplicación en la hermenéutica de Gadamer, ¿no? Obviamente, esto nos lleva ya no solo al plano teórico, sino al problema de los métodos, ¿no? Las polémicas sobre el método. El método, como decíamos, toda filosofía tiene de suyo una serie de premisas, ¿no? Que nos establecen como los elementos, definen el objeto de estudio, cómo nos acercamos a él, cuáles son sus premisas, y a partir de eso se define una metodología, cómo analizo los datos que me da, en este caso, el mundo del texto, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión de la metodología o los problemas, las polémicas modernas sobre la metodología habían reducido los problemas epistemológicos, ¿no? Cómo aprendemos y, desde luego, aprender como experiencia subjetiva, pero que puede ser replicada, que puede ser comunicada.
Y vuelvo al diálogo de Parménides, ¿no? Entonces, estos problemas epistemológicos de comprender y de explicar habían expulsado del contexto epistemológico el tema hermenéutico de la aplicación, ¿no? En las tradiciones filosófica, jurídica, teológica, habían sido parte integral de la tarea de entender, ¿no? Que para muchas tradiciones estaba integrada con tanto el entendimiento, el hacer inteligible algo, explicarlo y aplicarlo, ¿no? La comprensión de cualquier texto, fuera una ley o fuera un mensaje, no se puede reducir a su comprensión y explicación, sino que desemboca en su aplicación, particularmente importante en el derecho, ¿no? Fuera de esta técnica o práctica, ¿no? Entonces, en el proceso lingüístico de la comunicación, la categoría, perdón, de la aplicación pasa a ser fundamental en la hermenéutica junto a la explicación y a la comprensión que ponen en juego, perdón, en juego la hermenéutica como metodología. Entonces, no estamos únicamente ante una proposición teórica de conocimiento, sino una metodología que nos dice cómo llegar a ese conocimiento, ¿no? Cómo interpretar a partir de estas ideas de cómo los objetos se relacionan entre sí, son parte de un discurso y así es como debemos de entenderlos, son relacionales, ¿no? Entonces, el lector del texto, aplica el mundo del texto en el presente de su lectura y de ello resulta una experiencia viva que transforma al lector, ¿no? Entonces, el planteamiento de la comprensión es trasladado por Gadamer a la comprensión de textos, ¿no? Para él, de acuerdo con Gadamer, como para Humboldt, ¿no? Este gran explorador alemán que hizo viajes, ¿no? Que trató de entender distintas relaciones en diferentes lugares, enseñar a comprender cada lengua como una determinada, fíjense, cada lengua como una determinada concepción del mundo, ¿sí? Es decir, las formas de significar son culturales, no generales, ¿no? Y entonces lo hace investigando la forma interior en que se diferencia en cada caso el acontecer humano originario, que es formación del lenguaje. El lenguaje no nada más es un sistema de signos, no es nada más un discurso, es una representación del mundo y hay muchas representaciones del mundo, tantas como lenguajes hay, aun cuando significan lo mismo, ¿sí? Porque tienen formas de establecer relaciones propias, ¿sí? Entonces, esto no significa únicamente una concepción del mundo, sino formas, estructuras que son consistentes más allá de la existencia individual, más allá de las personas, y estas formas, resurgen y procuran a los lectores que ha sido afectada por ellas experiencias, digamos, trascendentes a ellos mismos, ¿no? Como dicen, la efímera rosa vive en su nombre. No es que este vaso sea todos los vasos, es uno de muchos posibles y se van transformando y van significando cosas, algunas veces distintas, otras van trazando continuidades, ¿no? Entonces, el nombre es el lugar donde se conservan las cosas que son efímeras, ¿no? Bueno, podemos poner cualquier tipo de ejemplos materiales que son eso, ¿no? Solo una idea de conceptos que los contienen, pero los trascienden, ¿no? Este teléfono ni agota todas las definiciones de teléfono, ni va, bueno, ya ni siquiera es muy actual, ¿no? No es muy nuevo particularmente. Entonces, esta cosa efímera que es un teléfono inteligente es trascendido por el nombre, ¿no? El nombre va más allá de aquello que se nombra. Entonces, para la hermenéutica de Gadamer, ¿no? La palabra no es la expresión del espíritu, sino la simbolización de esa cosa. Y por eso es una interpretación objetiva de la realidad, ¿sí? La palabra es la manera objetiva de conocer la realidad. Bueno, si Gadamer urbaniza esta ontología hermenéutica, vamos a encontrar a este otro autor, también postestructuralista francés, Derrida, que habla de cuestiones epistemológicas que no se encuentran en los planteamientos de Heidegger, ¿no? Y a partir de esto se pregunta por las condiciones de posibilidad de la comprensión y que Heidegger había planteado desde algunos, los idearios, los existenciarios del ser y estar, ¿no? El Dasein, o sea, estar en el mundo, lo que Ricoeur llama el camino de la comprensión, ¿sí?
Entonces, no me voy a detener demasiado en Derrida, sino solo para hablar o seguir hablando de Gadamer, ¿no? La importancia del texto, la importancia de escritura, que es el lugar en que la comprensión llega, a una objetividad absoluta y se libera de las intencionalidades subjetivas, ¿sí? O sea, la palabra es una manifestación objetiva, ¿sí? De los significados. No depende de que yo le nombre para hacer, pero además esa experiencia subjetiva que yo pueda tener con los objetos no depende de que yo los nombre para que sean. No sé si me explica, ¿no? De manera tal que trasciende el acto de nombrar al sujeto que nombra, ¿sí? Y esa es la forma de allegarse de conocimiento objetivo, porque las palabras trascienden al objeto nombrado y a la persona que nombra, ¿no? A pesar de que hacen relación a discursos que contienen una serie de premisas, de relaciones con el entorno, ¿no? Entonces, bueno, es importante, pues, la idea a partir de esto de la espaciotemporalidad de la escritura, ¿no? Todo escrito, todo enunciado, todo discurso, ya lo habíamos dicho, está delimitado y hace referencia a un lugar y a un momento en el tiempo determinado. Vamos a poner un ejemplo de la literatura, aunque ya puse algunos, pero vamos a pensar en la obra de Proust, ¿no? En Busca del tiempo perdido, que cuando uno lo lee, empieza a leerlo y está leyendo el siglo XX, siglo XIX, siglo XX en Francia, ¿no? Que hace referencia a un tipo de relaciones sociales, la sociedad burguesa, ¿sí? A ciertos medios de transporte, previos al automóvil, como lo conocemos, ¿no? Y una forma de entender a la sociedad que está atada a un momento histórico, ¿sí? Entonces, es de tal manera que el espacio y el tiempo hablan de cómo se desplazan los sujetos en un momento determinado, ¿no? De cómo se entienden a sí mismos, de cómo esos significados y pueden ser significados jurídicos, ciudadanía, libertad, nación, se refieren a momentos en el tiempo específicos, a discursos sobre cada uno de estos, y es pues la propuesta de la escritura y la idea de textos significativos, ¿no? Que, insisto, dan cuenta de ideas, pero que son ideas en donde no está ausente el componente espaciotemporal, ¿no? Entonces, Gadamer explica la historia de los efectos de las transformaciones, gracias a la mediación entre historia y verdad, ¿sí? Que eso es lo que a él importa. Existe la transformación y esta transformación sucede y se cristaliza en cómo entendemos una obra, cómo nos relacionamos con ella, cómo la interpretamos, pero siempre que estemos en un momento determinado, vamos a interpretar esa obra de acuerdo con el momento en el que nos encontramos y también en que se encuentra la propia obra. Entonces, puede haber ahí como distintos significados que tendrá el lector que tener en cuenta a la hora de leer un texto histórico, ¿no? Bueno, vamos a avanzar aquí en la presentación. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Como estas ideas de la teoría hermenéutica del lenguaje, ¿no? Y las referencias a las que hacen, o las relaciones que establecen estas referencias, ¿no? Vamos a hablar de Paul Ricoeur, ¿no? Este francés, que también incorpora la filosofía del lenguaje a los sistemas filosóficos, ¿no? Él supone, o él afirma, que la hermenéutica empieza con el reconocimiento del significado objetivo del texto como distinto de la intención subjetiva de los autores. Todo autor de un texto, sobre todo textos literarios, pero aún textos, recordemos como el positivismo, la voluntad del legislador, ¿no? Que era lo que se anteponía como método de interpretar. Admitía o admite el positivismo jurídico la interpretación, pero esta interpretación, que también supone un papel del juzgador, ¿no? No como intérprete que busque desentrañar un significado, sino como un sujeto que con los elementos que el propio sistema jurídico te da, va a desentrañar la voluntad del legislador, que es, de acuerdo con este planteamiento, ¿no? El positivismo, lo que se busca, ¿no? Es la voluntad del legislador y entonces el juez, al aplicar la ley, al interpretar su significado, solo utilizará los elementos que le permitan conocer la intencionalidad que se tenía, la intencionalidad
que normalmente además no se dirá que es política, aunque siempre sea política. Y eso es lo que trata de superar justamente con la hermenéutica, decir, claro, la intencionalidad, pero es una intencionalidad discursiva, no una intencionalidad únicamente lógica, ¿no? Lógica pura, matemática, en donde establecíamos esta concatenación de premisas, ¿no? Y conclusiones a partir de esto. Entonces, aquí es el significado objetivo no necesariamente es lo mismo que la intención subjetiva del autor, ¿no? El significado objetivo no es algo que se esconda detrás del texto, sino que es lo que se dirige al lector. La interpretación es un tipo, dice Ricoeur, en un lenguaje raro como utilizaban los postestructuralistas franceses, es un tipo de obediencia al mandato que brota en el texto, ¿no? Y entonces Ricoeur elabora una hermenéutica que se basa en la intersubjetividad que está presente en la escritura-lectura, ¿no? Nos referiremos más adelante, pero entonces esta primera hermenéutica se concibe como un desciframiento de los símbolos, ¿no? Expresiones de doble sentido, no en el sentido mexicano de doble sentido, ¿no? Sino que tienen sentidos para uno y para otro. En esa época se había reducido la hermenéutica a la interpretación de los símbolos, ¿no? A la explicación de algún sentido, a menudo escondido, de expresiones con doble sentido, ¿no? Que podía tener más de una interpretación, pues, ¿no? Y entonces vamos a encontrar el significado verdadero de las cosas. En esta definición de la hermenéutica como interpretación simbólica, decía Ricoeur, es demasiado estrecha, ¿no? Como decir, si un símbolo puede tener más de un significado, ¿cuál es el significado correcto? En cambio, en la propuesta de Ricoeur es importante que los signos también suponen metáforas, ¿no? Que se refieren a la realidad y que reescriben esa realidad, ¿no? Entonces, vamos, ahora sí avanzo en la presentación porque tenemos ahí un poquito de Ricoeur. Esta idea de Gadamer en donde decíamos el lenguaje que hace presente un mundo, que es el texto, ¿sí? Y texto como una obra lingüística en donde hay esta interacción, ¿no? Luego la teoría, bueno, ahorita vamos a entender esta parte de manera más cabal, pero bueno, entonces en la propuesta de Ricoeur lo que vamos a encontrar es que el símbolo, según interpreta este autor, está conectado con la realidad de forma constitutiva, ¿no? O sea, una metáfora que se constituye a partir de la desconexión con la realidad, que es la que da paso a la construcción de sentido, vamos a encontrar pues que Ricoeur se pregunta cómo se establece de nuevo la conexión entre el lenguaje y la realidad, ¿no? Cómo es que una explicación metafórica, ¿no? Ahorita no nos estamos moviendo en el terreno jurídico, ¿no? Estamos moviéndonos en el terreno de los significados, porque el problema para Ricoeur era que los significados pueden tener más de una interpretación y cómo entendemos ese significado para llegar a un resultado concreto, ¿no? Entonces dice, muchas veces los símbolos tienen intenciones metafóricas, ¿no? Representan algo de una manera, dicen una cosa, ¿no? Por ejemplo, una flecha que puede indicar el sentido de algo o una dirección a seguir, pero que de manera metafórica se representan de esta manera, ¿no? Se representa una dirección, se representa una vuelta o se representa una prohibición de hacerlo a partir de una expresión, ¿no? Que es un círculo con un tachecito y una vuelta. Bueno, ahí lo que vamos a tener es un signo que metafóricamente, o sea, con referencia a una serie de elementos lingüísticos, una serie de signos, nos va a dar cuenta de una realidad y nos va a mostrar la realidad, ¿no? Entonces, bueno, esa es como el planteamiento de Ricoeur. Entonces, la interpretación del símbolo supone, Ricoeur, que tiene tres funciones principales, ¿no? Primero, mantener una conexión directa con la realidad, pero por otro lado, desconecta a la realidad con el símbolo y establece un nuevo contacto con ella, que es de sentido, ¿no? Entonces, en el caso del símbolo, la desconexión con la realidad se produce gracias a los razonamientos por analogía, ¿sí? Y en el caso de la metáfora, la
la desconexión se produce por medio de una imagen asociada. Asociamos una flecha a una indicación del sentido que debe tener una calle, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, tanto el símbolo como la metáfora constituyen la realidad, constituyen este mundo de significados, ¿no? El signo lingüístico, por lo tanto, es una unidad del sistema y en él tiene lugar un paso del orden natural a un orden simbólico. Y el orden lingüístico siempre es un orden simbólico. Para no complicarlo demasiado, cuando hablábamos de los nombres, ¿no? Con esta noción gadameriana y que yo decía, bueno, a mí me pueden decir, me pueden nombrar el Estado, me puede nombrar el derecho a partir de no atributos de mi persona. Yo podré tener una serie de características físicas, ninguna de las cuales, ¿no? Está referida a mi nacionalidad, ninguna de las cuales está referida a mi condición de ciudadanía, ninguna de las cuales está referida a mi estado civil, por ejemplo, ¿no? Todas estas son símbolos, o sea, son formas de significar a los individuos de manera jurídica y que, obviamente, en ese sentido de los signos, no hay nada en mí que me pueda o que pueda orientar a la otra persona con relación a esto. Entonces, ¿cómo se interpretaría esa relación conmigo con relación a los símbolos? ¿No? Con otra serie de elementos simbólicos. Voy a poner ejemplos más concretos, ¿no? Yo como ciudadano mexicano poseo una credencial, por ejemplo, una credencial de elector que me permite ejercer derechos político-electorales, ¿no? Que tiene una vigencia, etcétera, ¿no? Tengo otra serie de signos que no son necesariamente inherentes a mí, pero con los que me muevo y significo el mundo, que es la lengua. Y la lengua está atada a tradiciones, ¿no? Es decir, a prácticas culturales. Es decir, una persona más o menos puede deducir de dónde soy originario de la Ciudad de México, pero podrá deducirlo a partir de cómo me expreso, a partir de mis formas lingüísticas. Todos esos son símbolos que no están, digamos, necesariamente presentes, pero que se pueden deducir de la experiencia, ¿no? Y cuando hablamos de los signos, que pueden ser lingüísticos en el sentido concreto, ¿no? Palabras, o pueden ser simple y sencillamente formas de expresar algo de manera no, de manera lingüística en términos amplios, pero no a partir de códigos lingüísticos, ¿no? Una imagen, como decía, lo de las flechitas, un atributo, como puede ser para quienes están casados, un anillo, ¿no? Que significa algo, y para quienes están en esa interrelación podrán suponer una serie de cosas, una serie de atributos con relación a esa persona, pero que está metaforizado en usar un anillo, creo que se usa ¿qué es este? Índice, no. Bueno, no sé cómo se llama este dedo, izquierdo, creo que dice, la verdad yo no sé mucho de eso, pero el chiste es que eso es una metáfora de otra práctica social y está ahí, ¿no? Y constituye relaciones sociales, simboliza a la persona, ¿no? El estado civil. Bueno, entonces esas características de lenguaje no escrito en términos amplios, ¿no? Pero lenguaje simbólico son las que nos van dando cuenta de esa persona, de ese sujeto o de las relaciones sociales, ¿no? El anillo yo no sé, pero no creo que sea práctica universal, práctica occidental probablemente, ¿no? Y tendrá su propia historicidad que nuevamente nos va llevando a mundos de significados, ¿no? Habrá en otras culturas, en otras tradiciones, otras formas de significar ese tipo de relaciones, si es que siquiera existen ese tipo de relaciones, ¿no? A lo mejor en otros lugares ni siquiera existe y se entiende como una cosa propia de otra cultura. Déjenme ver, reviso nuevamente los mensajes por si hubiera algo, ¿no? Nada. Ok. Entonces, lo que decimos esto del signo se puede afirmar con el enunciado del discurso, ¿no? La idea de las referencias que tenemos para entender los mundos que significan a las personas, ¿no? Entonces, bueno, la teoría de Ricoeur sobre la metáfora, insisto, se puede ejemplificar de diversas maneras, pero que para efectos del derecho tiene ciertos elementos que simbolizan cierto tipo de relaciones, y dije lo de mi naturaleza humana, no permite saber, salvo por algunos elementos, ¿no? Lingüísticos o por otros elementos externos, ¿no? El usar o no un anillo, el tener un documento de identidad, ¿sí? Que son elementos simbólicos, son signos,
a final de cuentas, ¿no? No es que eso me acredite, bueno, me acredita para efectos de mis relaciones con las demás personas, mi relación con el Estado, pero es un plástico, ¿no? ¿Sí? O si estoy en el extranjero, pues el pasaporte, pero es un papel que tiene una serie de elementos que metafóricamente hablando me constituyen como mexicano, pero nada me constituye realmente como mexicano, ¿no? Es un decir, es una forma de simbolizar a una persona, ¿sí? De definirla y de definir con ello su desplazamiento, su estatus jurídico, etcétera. Bueno, entonces, toda esta idea de la metáfora adquiere relevancia para la teoría de Ricoeur, en donde pues se destaca el momento en donde aparece la metáfora, que se hace imagen, ¿no? Se pinta en concreto lo abstracto que puede ser una institución social cualquiera. Hablé del matrimonio y cómo se simboliza con portar o no un anillito, ¿no? Bueno, entonces, de acuerdo con esto, el sentido que encierra la metáfora se despliega en una multitud de imágenes, ¿no? Que se pueden entender de distinta manera, pero en una línea de asociación de ideas, ¿no? Son imágenes ligadas a esa misma metáfora, ¿sí? Ideas ligadas a esa misma metáfora, ¿sí? Y que tienen que ver, desde luego, con la experiencia que está implicada con el lenguaje, con sus referentes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta caracterización de la metáfora nos permite relacionarla con el símbolo de aquello que da que pensar, ¿no? De tal manera que los símbolos son elementos de interpretación y sirven para pensar a partir de ellos, según los símbolos. Cada lugar tiene formas diferentes de simbolizar, ¿no? De significar a la persona, de significar sus relaciones, etcétera, ¿no? O sea, no nada más la palabra. Eso es a lo que voy. Eso es lo importante de la diferencia entre la noción gadameriana y la noción de Ricoeur, ¿no? Entonces, bueno, el símbolo, la metáfora, nos permite ver en él y posibilita que el pensamiento se despliegue en un distinto tipo de imágenes que revela la palabra, ¿no? Que manifiesta el poder decir del lenguaje, ¿no? O sea, otra vez, un anillito significa una serie de cosas que se pueden cristalizar en una palabra, ¿no? Matrimonio. Bueno, entonces, este es como los distintos tipos de entendimiento y entonces ahí es donde podemos encontrar la idea del doble significado, la doble referencia y entonces es ahí donde la tarea de la hermenéutica es descifrar el sentido oculto aparente, ¿no? En los símbolos. Si es que tal cosa sucede, no todos los símbolos tienen significados ocultos, a menos que el intérprete tenga una relación no directa con ese símbolo, ¿no? Una persona que provenga de otra cultura no podría decir cuál, pero en donde ese anillito en el dedo, dedo izquierdo, no signifique eso, no signifique nada, ¿no? Y entonces le pueda dar una interpretación distinta a ese signo, ¿no? Y entonces la tarea justamente hermenéutica sería ante mayores o ante distintas posibilidades de interpretación de un signo, el intérprete, la tarea de la hermenéutica es descifrar el sentido real que tiene eso, ¿no? Claro, el sentido real no es objetivo en términos de lo que plantearía el positivismo, porque es un significado atribuido. Esta aportación del anillito es un significado atribuido, ¿no? No es que eso por sí mismo constituya nada. Eso por sí mismo no constituye absolutamente nada. Es más, portar una credencial de lector, más allá de que me posibilita realizar una serie de trámites y ejercer derechos, por sí misma no significa nada. Significa con relación al Estado, con relación a las otras y las otras, porque es un significado que le atribuimos. Para una persona que viniese de una experiencia subjetiva distinta, ese objeto no tiene ningún significado, es un plástico que, pues, lo mismo puede ser otro, ¿sí? Pero bueno, claro, la tarea del hermeneuta entonces será, no, pero ¿cuál es el significado que se le atribuye a ese signo? Tampoco es arbitrariedad, bueno, le puedo decir lo que sea, porque entonces volvemos al problema originario, ¿no? Entonces no podemos conocer, y si no podemos conocer, no podemos aprender, y si no podemos aprender, no podemos enseñar, ¿sí? Porque entonces todo es un mundo arbitrario de significados. Pero los significados, si bien tienen algo de arbitrario, esa arbitrariedad se da con relación a un espacio y a un tiempo, ¿sí? Que son parte de un discurso, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si hasta aquí vamos bien, porque esta parte es como un poquito abstracta, hablar de símbolos y de signos en ese sentido.
Yo quise hacerlo de la forma más concreta posible, hablando de credenciales o de pasaportes o de anillitos, ¿no? Pero, desde luego, puede suscitar como conflictos, ¿no? Pero entonces, cuando un signo no es claro, no todos los signos son tan claros como un anillito que significa un anillo, perdón, que significa una serie de relaciones sociales específicas, pero no para todo el mundo puede ser así de claro, ¿no? Ese significado. Y entonces el hermeneuta tratará de decir, ok, ¿cuál es el significado que se le atribuye a ese signo en específico? ¿Por qué se le atribuye? ¿No? Y de qué tipo de relaciones sociales se está hablando. Claro, a Ricoeur no solo le importan las relaciones sociales, le importan relaciones de tipo artístico, ¿no? O sea, trascender únicamente la función de las relaciones sociales. Aquí nos interesa porque el derecho, decíamos, constituye fundamentalmente relaciones sociales, ¿no? Entonces, bueno, esta idea, pues, de la inteligencia hermenéutica, en donde los signos representan lo objetivo, ¿no? Entonces, en la hermenéutica de Ricoeur se defiende la teoría de la interpretación y ha experimentado profundos cambios en el contexto de la hermenéutica contemporánea, ¿no? Que la apartan de las nociones psicológicas de la comprensión como comprensión del otro o la otra y se relacionan con una teoría ontológica del texto, que es de lo que hemos venido hablando, ¿no? Entonces, la pregunta fundamental que hace la hermenéutica en Ricoeur cuando habla de la narratividad, o sea, ya no nada más de los signos, sino de que estos son partes de unas narrativas sociales, ¿no? ¿Quién habla? ¿Qué es un texto? ¿No? Y cuáles son los significados que hay ahí, tanto en los símbolos como en las metáforas, ¿no? Porque un texto es un discurso fijado por la escritura y esta hay que diferenciarla de la palabra, ¿no? La palabra es un acontecimiento que produce un locutor, pero la escritura fija un discurso no dicho y apela a la lectura y hace posible un nuevo contexto de interpretación. Entonces, hay distintos tipos de referencias, ¿no? Como habíamos dicho. Y entonces, en el paso del diálogo a la escritura, vemos también cambios fundamentales en las referencias. Y entonces aparece el mundo de los textos, en donde las palabras dejan de referirse a las cosas y establecen relaciones entre ellas, hacen presente al mundo con un determinado valor de verdad, y este va modificando las relaciones de subjetividad de los autores con los lectores de los textos, ¿no? Y entonces, el texto es, como decíamos, el lugar en donde se encuentran el escritor y el lector. Pero también se propone la idea del texto como una obra abierta, ¿sí? Y en este sentido, lo que vamos a encontrar es que no se le da al lector un objeto fijo de referencia, ¿no? O sea, como ocurre en la percepción, ¿no? En donde te digo en qué lugar te encuentras, en qué momento, sino un territorio en donde este espacio es de exploración, dice Ricoeur, de aventurero, que puede ejecutar diversos viajes que van enriqueciendo su experiencia de viajero y que le van proporcionando expectativas que van desplegándose con las frases, con las palabras, ¿no? Esta idea que habíamos mencionado, que una de las compañeras mencionó en la clase del viernes, con relación a cómo un mismo texto admite distintas lecturas, ¿no? Depende cuándo lo haya leído, depende cuáles sean mis referentes de lectura anteriores, previos, ¿no? Depende, obviamente, de la edad en la que la leí, depende del momento en el que se lean, ¿no? Algunos textos podrían parecer barbaridades o no. Y entonces, el trabajo de lectura en la tradición hermenéutica es similar al trabajo del sueño del psicoanálisis, ¿no? Al trabajo del recuerdo. En ninguno de estos casos el sujeto se mantiene únicamente, el lector, pues, como pasivo receptor, sino que adopta una actitud activa en un proceso sintético en donde hay retenciones, hay cosas en las que te fijas, hay cosas en las que no, ¿no? Y entonces todo texto tiene que ver con el mundo presente en ese texto, que es el que posibilita que el texto vaya más allá de sus referencias, ¿sí? O sea, el intérprete, el mundo que despliega el texto es prácticamente infinito, cosa que también habíamos dicho que estaba en Gadamer, ¿no? Pero además, el texto tiene una cierta lejanía con respecto al lector. Entonces,
estas ideas hacen que el texto sea una obra, una realidad abierta, donde la lectura se vuelve una experiencia viva. Entonces, este planteamiento conduce a Ricoeur a ampliar su primera hermenéutica, en donde ya no solo es el desciframiento de los símbolos en el doble sentido, sino que se centra en la totalidad significativa que es un texto. Un texto, de acuerdo con esto, es una unidad cerrada sobre sí misma que exige ser explicada, ¿no? De acuerdo con el estructuralismo, luego es comprendida, esa es la hermenéutica, y entonces esta ampliación de la hermenéutica se cumple de manera ejemplificativa, de manera paradigmática en la lectura, que no significa solo comprender el texto, sino que en esa comprensión, perdón, el lector se comprende a sí mismo. Y entonces la interpretación de un texto, de acuerdo con esto, se acaba en la interpretación de sí mismo que hace un sujeto que desde entonces se comprende mejor, se comprende de otra manera o comienza a comprenderse, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a hablar de esto, ¿no? Porque vamos a hablar de la hermenéutica narrativa. Bueno, ahorita lo aterrizo a la idea jurídica, ¿no? Entonces, bueno, la hermenéutica de Ricoeur parte de una interpretación de los símbolos, se enriquece con una interpretación de textos y desemboca en una hermenéutica narrativa que no se limita a explicar los textos, sino que llega a la comprensión de sí mismo a través de las grandes objetivaciones de sentido que están presentes en los textos. Entonces, interpretar es comprender nombres, símbolos, comprender textos, pero también comprenderse a sí mismo por mediación de ese texto, ¿no? La comprensión del propio juez constitucional como juez constitucional a la hora de resolver un conflicto. Claro, a ver, aquí Ricoeur no está pensando en el derecho, está pensando en la narración como acto estético, ¿no? Pero ahorita vemos cómo también, así como, como el derecho puede ser parte de discursos, puede tener elementos narrativos, ¿no? Entonces, ahorita lo vemos. En fin, el planteamiento que caracteriza a esta teoría de Ricoeur del lenguaje, ¿no? Que se encuentra en Tiempo y Narración, un libro de 3 volúmenes, ¿no? Considera al lenguaje no desde la retórica de la persuasión, ¿no? De convencerle de que existe una realidad que puede ser jurídica, etcétera. Tampoco desde el punto de vista del autor, lo que quiere decir el autor, desde el punto de vista de la interpretación de la voluntad del legislador, ¿no? Sino desde una teoría estética en donde el papel fundamental es el lector y su proceso de interacción con el texto, que es un proceso creador e imaginativo. Voy a poner un ejemplo concreto para que esto se entienda un poquito mejor del derecho. En Estados Unidos es más fácil verlo porque ahí abiertamente se habla de jueces conservadores y de jueces liberales, y la integración de las cortes está así, y siempre ha sido así, y no hay mayor conflicto en decirlo. Aquí como que somos muy reacios a reconocer esta parte, ¿no? No hay jueces conservadores, hay jueces y ya. Y la ideología no tiene nada que ver, porque siempre se tiene la idea de que lo político contamina lo jurídico y que no hay presencia más que de argumentos jurídicos. Pero ¿cómo conformas esos argumentos jurídicos? A partir de tradiciones epistemológicas inclusive, ¿no? A partir de definir qué es el derecho, cómo son las relaciones sociales, cómo se deben de establecer, etcétera, etcétera, ¿sí? Y eso habla de la experiencia del punto de vista de la interacción, entre el texto y el intérprete. El juez constitucional, cuando declara algo inconstitucional y tiene esa propuesta para discutirla en el pleno y que imagina cómo deben de ser, conste, claro, a partir de una serie de elementos, a partir de una serie de referencias, en donde hay elementos discursivos, ¿no? Elementos discursivos de qué significa el derecho, cómo se deben de constituir relaciones sociales, qué significa democracia y cómo se inserta en esa lógica, ¿no? Y entonces hace una narración, hace una exposición de las relaciones entre signos, entre metáforas, entre símbolos, ¿no? Y entonces, en este primer volumen, Ricoeur despliega esta hermenéutica como hermenéutica de la efectividad del texto, ¿no? En donde está el lector apelado por el texto y el modo de praxis cotidiana al que uno y otro tienen que referirse, ¿no? Y este mundo de los signos, serían las tradiciones jurídicas, ¿no? Que van a conformar no solo cómo observamos el objeto de estudio, cómo observamos el derecho, cómo a partir de definimos las relaciones sociales, cómo suceden, ¿no?
cómo se debe de aplicar una norma para un caso concreto, o cómo se debe o por qué se debe o no declarar inconstitucional y por ende inaplicar una cierta disposición, ¿no? Sigo pendiente aquí de esto porque si me llegan notificaciones solo quiero ver que todo esté en orden, ¿no? Ok. Ok, pues. Entonces, el texto como obra abierta, de acuerdo con Ricoeur, tiene un poder creador, ¿no? Que se manifiesta en el proceso de interacción entre texto y lector. Y entonces es una crítica a la primacía de la teoría platónica de la representación, ¿no? No es que el mundo se vuelva objetivo al representarse, sino que la representación igualmente puede ser distinta, ¿no? Luego los estudios críticos del derecho, que a lo mejor mañana nos da tiempo de abordarlo, hablan de la indeterminación del derecho, ¿no? No se puede saber de antemano, ya no digamos el contenido de una resolución jurisdiccional, que no se puede saber, aunque algunas se puedan intuir, sino no se puede saber de antemano tampoco cuál va a ser el contenido normativo específico de algo, ¿no? Ni los alcances, porque los alcances se van a ir redefiniendo. ¿Y dónde se redefinen? En la disputa, que después va a ser un trabajo de intelección del juzgador para decir cuáles son los elementos de esa disputa y los alcances. Pero en otra nueva disputa esos alcances se pueden volver a determinar, ¿no? Por lo tanto, no hay una palabra final en las controversias de derecho como en ninguno de los textos. Entonces, es ahí donde se tiene un poder creador que se va manifestando en esos procesos de interacción entre texto y lector, texto constitucional y juez constitucional, que va a ser patentes, ¿no? En su narración, en su idea, posiciones jurídicas, escuelas jurídicas, tradiciones, y por lo tanto formas de ver y de establecer y de entender las relaciones sociales, ¿no? Entonces, bueno, estas teorías, ¿no? Van dando una idea de representación, como decía, ¿no? Entonces, en lugar de la correspondencia platónica, ¿no? En donde los significados se manifiestan en objetos, la interacción del texto configura un campo de observación, tanto con las normas sociales e históricas del entorno, como con aquellas de los vectores potenciales. Y entonces, en la teoría de Ricoeur, se rompe con este paradigma de la representación y hablamos del paradigma de creación, ¿no? Los significados son creados en las distintas esferas, son creados por la experiencia lectora, ¿no? En el derecho, por ejemplo, vamos a hablar de figuras jurídicas cuyos alcances nunca están, como decía, previamente determinados. Estos están en disputa, ¿no? Y en los actos de creación, ¿no? En los actos, en las disputas y las resoluciones jurídicas, vamos a encontrar, como decía, por un lado, las manifestaciones de la lectura que le da el intérprete, ¿no? Su relación del texto con el lector, y también ideas nuevas, ¿no? Ideas que, por lo tanto, determinan un nuevo significado, nuevos alcances, y entonces es así que la creación es un componente fundamental por los efectos que toda obra suscita en los procesos de comunicación en contextos temporalmente diferentes a aquellos en que surgen, ¿no? Entonces, hablando, por ejemplo, de literatura, lo clásico, una obra, ¿cómo referimos? Que una obra sea clásica no está en los elementos intemporales, ¿no? Que a través del diálogo con distintos sujetos van ejecutando totalizaciones. Para la teoría de Ricoeur, como para la teoría de los efectos, lo clásico es el poder de los textos para prefigurar experiencias futuras, ¿no? Que nos siguen haciendo sentido. Seguimos leyendo a Platón porque sigue haciendo sentido, o Aristóteles, a pesar de que tiene algunas ideas que ya no compartimos, como esta de la naturaleza de los hombres, ¿no? De los hombres libres y hombres, ¿no? Porque nada más consideraba a estos, así como los que podían ejercer ciertos derechos políticos. No obstante, las relaciones jurídicas que define, las relaciones sociales, siguen teniendo vigencia. Entonces, sigue admitiendo lecturas distintas, porque sigue teniendo, o sea, sigue siendo vigente para darle significados, para atribuirle significados aún en nuestro entorno. Y eso es lo que hace, lo que le da un carácter de clásico, ¿no? Entonces, lo que explica que un texto pueda ser concretado, pueda ser aplicado de formas muy diferentes de acuerdo a aquellas con las que se fue generado. Fue generado pensando en circunstancias específicas y, sin embargo, sus generalizaciones, sus premisas
pueden seguir siendo aplicadas, ¿no? Entonces, frente a la teoría totalizadora de la identidad de Gadamer, ¿no? O frente a la individualizadora, que no me detuve mucho en ella, de Derrida, Ricoeur dice, hay analogías, ¿no? Que se pueden poner en relación con la teoría de Heidegger de la historia de la verdad. Entonces, la verdad, lo mismo que el bien, la belleza, no son prototipos platónicos, no son ideales, son existencias fácticas que hacen eclosión en distintos momentos del tiempo, ¿no? Y nos dicen de manera analógica qué es el ser y cuál es su verdad, su belleza y su bondad. Hablando de la belleza, de la bondad, de lo bueno, de lo malo. Ya les referí el texto de Nietzsche de ay, se me fue ahorita, que habla de la verdad y la mentira en sentido extramoral, pero hablando de estética y de cómo son justamente relaciones que se configuran en momentos específicos por analogías, no es que por sí mismos existan, están estos libros, ahorita los estoy viendo aquí, la historia de la fealdad y la historia de la belleza, cómo se construyen culturalmente, ¿no? Entonces, igualmente la historia de la verdad, y vuelvo a recomendar muchísimo el texto, no es tan difícil en realidad ni de encontrarlo ni de leerlo, de la verdad y la mentira en sentido extramoral, la historia de la verdad tiene que ver con una ontología del presente, ¿no? La verdad jurídica, hablando en términos de derecho de hoy, no es la verdad jurídica de hace 50 años, ¿no? Y ponen el acento en esta dialéctica de lo concreto, ¿no? Los conflictos de ahora, que la terminología hermenéutica apunta a la relevancia que se concede a la aplicación frente a otros momentos de explicación y comprensión. Entonces, la consideración de la interpretación a partir de la escritura trae consigo un aspecto más destacado de la teoría de la interpretación, que es la aplicación, no el de referencia, una aplicación que se cumple gracias a la mediación del poder objetivo que tiene todo texto como acto de. Pensemos en la aplicación de la ley y la definición de los conflictos, ¿no? Entonces, de acuerdo con esto, hay una configuración narrativa de la realidad, ¿no? Es la que crea el mundo del texto y tiene una peculiaridad diferente a la propuesta de Kant de la síntesis, que es la que produce el concepto, de acuerdo con él, ¿no? Que es, para explicarlo en términos simples, tiene su fundamento en la unidad de la autopercepción, ¿no? El yo, que permanece, el yo permanente, y en cambio, la trama de la reconfiguración o de la configuración narrativa tiene una estructura intersubjetiva que lleva consigo el acoplamiento de conciencias diferentes en una forma de vida en común, ¿no? O sea, las dimensiones subjetivas son importantes para la configuración narrativa, que implica la simultaneidad de contar una historia, de seguir una historia, pero con base en que la misma no se encuentra el yo, ¿no? Sino en nosotros, en un modo de ser compartido, el ser histórico, ¿no? Que lleva consigo, por supuesto, el reconocimiento del otro, de la otra, como igual a mí, aunque diferente, y entonces con ello se engendra un interés por comunicarse, ¿no? Que se va concretando en la narración, entendida como una forma comunicativa, ¿no? Que se elabora. Lo que hace, la exposición que hace un juez a la hora de deliberar, en los órganos de deliberación, no todos los jueces deliberan, pero aquellos que sí deliberan, es una narración con relación a los significados que se le van atribuyendo, que tiene que ver inclusive con manifestaciones de poder, que tiene que ver, ya lo habíamos dicho, con tradiciones jurídicas, ¿no? Inclusive hay estudios sociológicos, por eso me refería a los Critical Legal Studies, porque que rastrean justamente la ideología, cómo se va formando la ideología de los juzgadores, con relación a los lugares en donde estudian y cómo ahí hay conceptos, ¿no? A partir de los cuales se entienden. Otra vez, el papel del derecho, el Estado, del individuo, ¿no? Su primacía o no en un determinado lugar, ¿no? Entonces, la peculiaridad de esto es que no solo se trata de el nombre, ¿no? No solo se trata de la frase, sino del discurso como obra, ¿no? Y lo importante es el mundo que se despliega y con ello la hermenéutica es lo que nos desvela. La hermenéutica, pues, no considera el lenguaje desde un punto de vista de referencia, conjunto de nombres, ni desde el punto de vista de la predicación, de la atribución de lógica, sino desde el mundo que nos hace presente el discurso como totalidad, ¿sí? Y entonces en la filosofía de Ricoeur hay una hermenéutica donde el lenguaje es una manifestación que ocupa un lugar relevante y que empieza primero siendo una hermenéutica de los símbolos, después una hermenéutica de los textos
y luego una hermenéutica narrativa por el papel que juega la narración en el proceso de comprensión de uno mismo y del texto, ¿no? Hermenéutica narrativa que, bueno, que después se complica, ¿no? Porque empieza a hablar de las ontologías fundamentales, pero eso ya no nos compete, ¿no? Pero entonces hay narraciones sociales de los hechos, ¿no? Bueno, lo que se hace en una demanda justamente es una narración de cómo aconteció un cierto hecho y que para ello le corresponde una atribución o unos atributos jurídicos que se van redefiniendo, y lo que hace el juez, a final de cuentas, también tiene que ver con narraciones, ¿no? Bueno, vamos a avanzar acá para ver a nuestro siguiente autor. Bueno, esta parte de la teoría del texto, perdón que no seguí las diapositivas, de pronto me emocioné y no le di continuidad. Esto, ¿no? La idea de la hermenéutica narrativa, la narración, ¿no? Que va configurando la realidad. Y bueno, voy a poner un poco más atención, perdón, en el cambio de las diapositivas para hablar de Bátimo, ¿no? Que se inserta igualmente en una tradición hermenéutica que deriva de Heidegger. Y a partir de aquí, el objetivo de su filosofía pasa de ser la elaboración de una ontología hermenéutica que se caracteriza que la ontología hermenéutica tiene como objetivos el círculo hermenéutico, ¿no? Es decir, el rechazo de la objetividad como propone el positivismo, el método hermenéutico y la lingüicidad del ser. Siempre que hablemos en estos términos de hermenéutica, tendremos que establecer relaciones lingüísticas, no desde el punto de vista, recuerden la lógica simbólica, o sea, como ven, el lenguaje es un problema y que se aborda desde dos realidades distintas. El positivismo, que algunos positivistas o algunas proposiciones positivistas lo pueden abordar como una realidad total, en donde éste se explica a sí mismo cual si fuera un sistema matemático, ordenado, coherente, o como una posibilidad de significados atribuidos en un momento, en un espacio determinados, con relaciones de poder, con relaciones simbólicas, con atribuciones de significado y con narrativas específicas, en donde las palabras son solo una concatenación de símbolos que van a dar cuenta de realidades múltiples, de realidades posibles, que nunca están desconectadas con el entorno en el que se producen, con quién las produce, por qué las produce, cómo se aplican, quién las aplica y por qué las aplica, ¿sí? Entonces, bueno, la ontología hermenéutica, decíamos, habla de estos tres componentes, ¿no? No hay tal cosa como la objetividad, como lo plantea el positivismo, el método hermenéutico y la lingüisticidad del ser. Entonces, esta noción básica del círculo hermenéutico que Bátimo, siguiendo a Gadamer, propone, que interpreta como un diálogo permanente con los textos y a través de ellos con la historia, ¿no? Entonces, él propone una lectura del círculo hermenéutico a partir de la crítica de la modernidad, como ya lo había hecho Nietzsche, Heidegger, Gadamer, ¿no? O sea, de acuerdo con Nietzsche, la idea de que los instintos son algo más radical que la conciencia, que hay, de acuerdo con Heidegger, una subjetividad moderna, cristiano-burguesa, y de Gadamer, perdón, la referencia a la actividad del juego como una actividad no personalizada de la conciencia. Ahorita voy distinguiendo estas cosas, ¿no? Entonces, la hermenéutica de este círculo hermenéutico rompe con la teoría moderna del fundamento y propone como alternativa un entendimiento del horizonte de donde provenimos y que constituye el fondo del que se nutre nuestra existencia. Nuevamente, tenemos en la hermenéutica una vuelta a lo metafísico, ¿no? Y bueno, entonces, el componente fundamental es el que tiene que ver con la vida, no con la razón suficiente como principio, ¿no? La vida de los individuos, ¿sí? Y entonces, lo importante es descubrir los orígenes reales de nuestras ideas y llevar a cabo una crítica ideológica de esos orígenes, ¿no? Porque no hay tal cosa como una realidad cuando se constituye por sistemas de símbolos en donde tienen lugar distinto tipo de interacciones sociales que tienen intereses. O sea, la objetividad
planteada por el positivismo, ¿no? Como la universalidad, llegar a conocimiento sistemático, autorreferente, etcétera, no existe porque los símbolos mismos, el lenguaje mismo, responde a intenciones, a intereses en disputa, aplicaciones, a marcos teóricos, ¿no? Depende de cómo lo vea, va a ser la solución que yo dé para un determinado conflicto. Y entonces hay una parte ideológica, un componente ideológico en toda proposición, aún jurídica, ¿no? Entonces, claro, esto supone dar un giro radical a lo que propone el positivismo, ¿no? Vamos a avanzar en la hermenéutica de Bátimo para ya no equivocarme, bueno, más bien no seguir con la presentación mientras hablo. Y entonces la noción del símbolo, como lo entiende Bátimo, no son arquetipos o principios originales, ¿no? Es un ámbito en donde se establece un sentido a partir de las reglas que rigen la comunicación de los individuos, ¿no? Es una comunicación, una perspectiva que podemos aclarar desde la interpretación, ¿no? Hay un libro de Bátimo que se llama La Sociedad Transparente, ¿no? Y entonces ahí habla de cómo la característica de las formas simbólicas, que ya dijimos, las formas simbólicas, formas de significar, relaciones sociales, signos. Puse el ejemplo del anillo de casados. Relaciones, ¿no? El ejemplo de un vaso de agua en un momento determinado, de una taza de café, o símbolos lingüísticos, ciudadano, es una forma de significar el movimiento de las personas, sus relaciones, sus interacciones, su relación con el Estado, pero que no hay nada en mi naturaleza biológica que me diga, él es ciudadano y él es no. Aristóteles decía que sí, no, pero esa es otra cosa, ¿sí? Entonces, bueno, esto no se trata de arquetipos y entonces el símbolo, ¿no? Como lo caracteriza, es que las formas simbólicas, su validez se limita a un ámbito finito de sentido. Son históricas, se refieren a un tiempo concreto. El concepto de ciudadanía no es el mismo hoy que hace 50 años. Y que se presentan como transformaciones, o sea, como interpretaciones de la realidad. Y entonces ahí se da cuenta de esto que proponía sobre la indeterminación del derecho, ¿no? No sabemos cómo un tribunal va a resolver porque va cambiando los discursos y las ideas y los símbolos y las relaciones entre ellos, de tal manera que un símbolo no siempre significa lo mismo, ¿sí? Está mediado temporalmente, ¿sí? Entonces, una realidad que a lo largo de la modernidad ha ido perdiendo consistencia, se ha transformado en conjuntos de sistemas simbólicos y entonces esto también tiene implicaciones con relación al momento actual, ¿no? El estallido de la racionalidad en la multiplicidad de racionalidades locales y el extrañamiento, ¿no? Que el individuo se siente identificado con algunas racionalidades locales, es decir, vamos a abandonar el concepto de razón universal para pensar en racionalidades locales, ¿no? Entendidas como formas específicas de entender y de problematizar y de comunicar. Y entonces los individuos, el individuo, la persona, para decirlo en términos más amplios, el individuo es como nada más reducirlo a lo masculino. Entonces, las personas se identifican con alguna de las racionales locales, pero se sienten extraños en mundos que carecen de consistencia, ¿no? La modernidad, la gran apuesta de la modernidad, que ya lo habíamos dicho, ¿no? La apuesta por la razón, la apuesta por el conocimiento cierto. Perdimos el eje del axiológico, ¿no? Y entonces eso nos llevó a aplicaciones mecánicas de fórmulas que significaban grandes hitos matemáticos, tecnológicos, pero que a su mismo tiempo significaba la reacción en cadena de la bomba atómica y matar gente, ¿no? Era, bueno, pues conocimiento aplicado, ¿sí? Entonces, se pierde esa dimensión ética. Toda la crítica de Bátimo y de los postestructuralistas franceses va en ese sentido, criticar a la razón como fundamento del ser, porque no hay tal, porque la razón, si la despojas de su esencia, de su sustancia, te lleva a equívocos como esos, ¿no? Creer que las leyes son justas, no, ni siquiera te preocupa si son justas o no, que las leyes se aplican de acuerdo con un sistema ordenado, lógico y coherente, te lleva a cometer injusticias, ¿no? Y claro que debe ser un faro, o eso es lo que dice, ¿no? Y por eso pierde consistencia, pierde sentido hablar de un mundo racional, ordenado, porque no existe, porque la racionalidad aplicada nos lleva o nos llevó a la destrucción, ¿sí? Y entonces, la idea de Bátimo sobre el símbolo la podemos entender como una interpretación de la teoría estética sobre la relación entre apariencia y realidad, ¿no? La apariencia, lo aparente, como lo muestra una obra de arte,
no es una realidad disminuida, es una expresión de muchas posibles de la realidad. Una realidad, y eso pasa con los sistemas jurídicos, ¿no? Nosotros, porque tenemos como muy implantada la tradición jurídica positivista, en donde no hay, o aparentemente, ahorita vamos a ver cómo sí, no hay otro sistema jurídico que sea coherente, que sea racional, que sea universal. Claro, lo que pasa es que si partimos de la idea de que nuestro sistema jurídico es coherente, universal y ordenado, pues eso va a excluir a cualquier otra forma o cualquier otra manifestación jurídica. Esto se ve, por ejemplo, disputado con la idea del pluralismo jurídico, ¿no? Otras formas jurídicas que conviven al mismo tiempo con el derecho legislado por el Estado y que tienen formas de organización distintas, formas diferentes de entender al individuo, a las relaciones, y que ahí están, ¿no? Los derechos de los pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? Que tienen formas propias, que tienen lógicas propias. De tal manera que, como en el arte, como en el derecho, y con eso no quiero decir para nada que el derecho se asemeja al arte, porque no se asemeja. Por ahí alguien una vez afirmó esa barbaridad y yo desde luego no estoy de acuerdo, porque el arte es una cosa y el derecho pues es una forma para resolver conflictos y que tendrá su complejidad, pero no es arte para nada, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de revelar la existencia, no por causa otra que por el lenguaje al que se refiere, ¿no? Por el lenguaje que manifiesta. Las obras auténticas poseen un lenguaje, aun cuando renuncien a la apariencia, ¿no? Aun cuando no hagan evidente aquello que quieren representar, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea de la obra de arte. Ahora, obviamente esta idea de la manifestación de las realidades incorporales que habitan el lenguaje de la obra de arte y que podríamos pensar que habitan el derecho, y vuelvo a decir, eso no significa que el derecho sea arte, pero es así como podemos entender la teoría del símbolo de Bátimo, ¿no? En donde el símbolo es la expresión de una realidad incorporal, de una realidad inmaterial. Igualmente, ¿no? No tiene materialidad el derecho, se concretiza, se materializa en relaciones sociales específicas, pero por sí mismo no las constituye, ¿no? Se van constituyendo por la aceptación, por la práctica, etcétera, ¿sí? Entonces, la historia de la humanidad ha ido aumentando más y más el mundo simbólico, ¿no? Todo aquello todo aquello incorpóreo a partir de formas de entender la vida. Por lo tanto, también va perdiendo relevancia lo real, porque en lo social hay muy pocas cosas que sean reales por sí mismas, ¿no? No tiene una realidad objetiva. Hablar de ciudadanía, ¿no? Significa nuestro mundo, pero es un significado, otra vez, que se ha ido cambiando. Entonces, esto se puede explicar con las formas de entender la palabra origen, la genealogía de Nietzsche, ¿no? El origen de algo maravilloso donde se nos manifiesta la verdad supuestamente en su plenitud, y el origen como lugar de procedencia en donde podemos entender la genealogía de cualquier sociedad, ¿no? Que es lo que hace Nietzsche en la genealogía de la moral, y donde hay que tener en cuenta la interpretación de Bátimo de ese proceso constante de desrealización que se produce en la historia de la humanidad, es decir, que nada es real en realidad, ¿no? Lo único real es que nada es real, ¿no? Y entonces ese proceso de desrealización del que habla Bátimo se refleja en la pérdida de importancia de la lógica en algunos lugares, ¿no? El constante relieve que adquiere la retórica y el cambio en relación con la ciencia y con la técnica. Claro, esto va cambiando, no quiere decir que siempre se pierda esa confianza, pero sí que se cuestiona la centralidad de la misma, ¿no? En el sentido moderno del término, ha ido perdiendo y ha ido ganando, siempre es una relación así, ¿no? Terreno, la idea de la ciencia, y lo adquiere la técnica, ¿no? Entonces, nuestro paradigma de la realidad es la cibernética, ¿no? Y las relaciones fundamentales son relaciones virtuales. Entonces, avanzo aquí en la presentación. Vamos a terminar con esta idea de la ontología de Bátimo, que es el mundo entendido como contexto en una pluralidad de formas simbólicas, ¿no? Esta ontología tiene un concepto de mundo, que es lo que diferencia su hermenéutica de otras formas de hermenéutica, como la de Ricoeur. La interpretación de Ricoeur del mundo
es que dentro de una interpretación de la hermenéutica, una teoría general de la cultura, podemos entender las relaciones de los textos y las personas. Pero Bátimo dice que eso es insuficiente porque se necesita una ontología de la actualidad, leer cada momento desde sus singularidades, sus particulares históricas, ¿no? Entonces, esta interpretación de Bátimo asume primero la crítica de Heidegger del ser como un fundamento y propone como alternativa una teoría del ser, ¿no? Como un evento que no se nos da como presencia plena, sino en donde el ser se va a acompañar de una interpretación de la historia como reposición en oposición a las interpretaciones de la superación de la idea, perdón, lineal de la modernidad, que siempre pintaba el cambio histórico como una mejora continua, ¿no? En cambio aquí se dice, y Bátimo escribe El fin de la modernidad, en donde se critica este concepto fenomenológico del mundo de la vida, porque no se puede mantener un concepto fuerte y normativo, ¿no? Frente a esta idea fenomenológica del mundo de la vida, Bátimo opta por una idea que le denomina topologización del ser, y esto hace o le permite elaborar una interpretación histórica como proveniencia, ¿no? Que asume la transformación en donde la ciencia y la técnica han traído consigo al ámbito de la historia en el campo de la representación, las condiciones sociales, históricas, políticas que van transformándose, ¿no? En el caso de la modernidad, el lugar que adquiere la técnica y que adquiere la ciencia, que también son discursos a partir de los cuales se entienden los mundos, ¿no? Y con eso digo, los mundos, no hay uno solo, ¿no? Entonces, el mundo como contexto es una forma en una pluralidad o una forma posible de una pluralidad de formas simbólicas que se constituye por un momento, ¿sí? Y que obligan a replantear la hermenéutica. Déjenme volver a... Es que me llegan mensajes y yo no sé si es comunicación con... Ok, no. En fin, y entonces obligan a replantear la hermenéutica, que es lo que intenta Bátimo, ¿no? En donde además hay críticas de estas, de la Ilustración, y por lo tanto es lo que se conoce como hermenéutica radical, ¿sí? Lo que nosotros llamamos hoy mundo, de acuerdo con Bátimo, no es algo objetivo, que existe más allá, por debajo de las imágenes que los medios de comunicación proporcionan, sino que es una mezcla de múltiples imágenes que se cruzan en el espacio público de los medios de comunicación, y entonces la experiencia impone una imagen variable del ser y una interpretación específica, ¿no? Entonces, el ser del que habla Bátimo no es algo estable, fijo, constituido. Y si estamos hablando del ser, a ver, volvemos, el derecho tiene fundamentos de ser, ¿no? Y entonces está continuamente, constantemente en proceso y tiene maneras distintas de manifestarse en cada momento según las circunstancias, ¿no? Que pasan a ser, o esto pasa a, o se convierte más bien, ¿no? En un elemento fundamental para el análisis filosófico. Entonces, esta pluralidad de imágenes que impone el predominio de las tecnologías de la comunicación en nuestro momento, tiene su centro en el sistema tecnológico, ¿no? En donde las tecnologías de la información imponen un tipo de contemporaneidad que acelera el cambio y llega a convertir esa aceleración en estabilidad, ¿no? Bueno, entonces, la hermenéutica de Bátimo, que decía se puede calificar como una hermenéutica radical porque incorpora elementos de Nietzsche, ¿no? Siguiendo la tradición del nihilismo, ¿no? Despojarnos de todas nuestras certezas y pensar que pues nada tiene en realidad ningún propósito, que son cuestiones más bien de índole arbitraria, de que se van configurando por relaciones de poder y que siempre están indeterminadas, que pueden significar otra cosa, que ha habido transvalorizaciones en momentos determinados. Y entonces, desde esta posición de hermenéutica radical, entra la polémica entre otras teorías, ¿no? La hermenéutica y la teoría crítica, y bueno, algunos otros debates que van transformando igualmente a la tradición filosófica, ¿no? Bueno, vamos a hablar por último de una ontología de la actualidad como una finalidad de la hermenéutica, porque cuando Bátimo trata de hablar de la ontología de la actualidad,
también ofrece una hermenéutica distinta a la de Heidegger y a la de Gadamer, ¿no? De quienes son sus padres filosóficos, dijéramos, ¿no? Para él, la hermenéutica es método, y a partir de dicho método se constituye una ontología, fundamento de ser de las cosas, ¿no? Que ya dijimos, es cambiante, es más o menos arbitrario, responde a contextos históricos, ¿sí? Entonces, si esta ontología es una ontología de la actualidad, que se puede entender como una ontología negativa, ¿no? Que critica la teoría del ser como presencia y defiende la teoría del ser como ausencia, es decir, que el ser se nos da en el ocultamiento, lo que no se manifiesta. Entonces, esta interpretación de la ontología se piensa que tiene la deriva de lo que se conoce, bueno, esto es ideológicamente, con la izquierda heideggeriana, ¿no? En donde tiene que ver con la idea de el final de la metafísica, el proceso en donde, como decía, no tiene como mucho sentido preguntarse por la esencia de las cosas porque esta no existe, ¿no? Y que además la historia de la modernidad es la historia del ocultamiento del ser, de la negada del ser, y es lo que se metaforiza de manera, o lo que Nietzsche metaforiza con la idea de la muerte de Dios, ¿no? Es decir, nos despojamos, matamos simbólicamente a un sujeto a partir del cual teníamos una serie de directrices de lo bueno y de lo malo, y a partir de entonces somos relativamente libres para definir las pautas de conducta con las que nos dirigimos, ¿no? Entonces, bueno, ya no es el ser el fundamento del quehacer de los humanos, ¿no? No existe un propósito, no existe una finalidad, no hay tal cosa, ¿no? Y todo se va dando por cuestiones de disputa y pues de definiciones más bien arbitrarias, ¿no? Entonces esto, claro, despoja de los fundamentos del ser de la metafísica, porque entonces no hay una verdad que se quiera revelar, porque no hay tal cosa como un fundamento del ser de las cosas. Simplemente son y podrían haber sido de una manera distinta. Y no hay un propósito, no hay una idea trascendental de ningún tipo, ¿no? Entonces, bueno, en este análisis, en este repaso de distintas corrientes, de distintos autores, hemos visto las transformaciones de la ontología del presente, ¿no? En Ricoeur, en Bátimo, y entonces lo que vamos a terminar hablando de la verdad, del lugar en la hermenéutica contemporánea, ¿no? Que más o menos vamos a ir aclarando a partir de esta idea de la ontología del presente. En este contexto, la verdad no se puede plantear en términos de evidencia, ¿no? Como el dársenos incontrovertiblemente algo, como lo hizo la modernidad. La modernidad sí decía que había una cosa como una realidad objetiva y que había tal cosa como la verdad y que se podía llegar a ella por medio de la razón, ¿no? La modernidad plantea la verdad desde el punto de vista de la epistemología a partir de la idea de la construcción de cuerpos rigurosos de saber para resolver problemas. En cambio, la hermenéutica como ontología del presente plantea la verdad en términos de apertura, que solo es posible desde el punto de vista lingüístico, ¿no? La posibilidad de enunciar proposiciones válidas se da siempre a partir de un universo lingüístico, pero es el universo lingüístico que yo habito y dentro del cual busco el acuerdo con las y los otros habitantes de ese universo, ¿sí? Pero esto se puede volver problemático en las sociedades de la comunicación, llevarnos a confusiones, y por eso Bátimo interpreta la metáfora de habitar como el habitar una biblioteca, que no es lo mismo que poseer un objeto. Un habitante de una biblioteca no posee en un acto puntual la comprensión transparente de todos los contenidos de los libros de la biblioteca, ¿no? Entonces, habitamos una biblioteca donde hay muchas voces, muchas tradiciones a las que tendríamos que escuchar para conocer la verdad, y entonces se nos da como una construcción de habilidades por parte del hombre para que sea posible la realización de su proyecto de poder ser en el mundo, ¿no? Es una propuesta alternativa a la de Habermas de su teoría del consenso, ¿no? Que se llega a ella por medio de los argumentos racionales, de la construcción de la esfera pública, ¿no? Y en esta alternativa, la filosofía de Habermas la podemos entender como una concepción de la existencia del poder ser en el mundo, un poder ser que depende del propio hombre, de la propia humanidad, de la formación de habilidades que permitan a esta ser ella misma en el mundo, ¿no? La humanidad, incluso en un mundo que se transforma en una pluralidad de imágenes que necesitamos interpretar.
Entonces, esta categoría heideggeriana del poder ser de la humanidad, que es una categoría fundamental de la ontología hermenéutica, se puede asumir como esa categoría que nos permite organizar el mapa de la hermenéutica del siglo XX, ¿no? En sus distintas manifestaciones que hemos visto, ¿no? Y es ahí donde vemos a Gadamer como un poder ser del texto para decir el presente por la mediación del intérprete, aquello que puede decir, que es el ser mismo de que el hombre se convierte en portavoz, ¿no? Lo que hace esto hace de la hermenéutica un saber universal y no relativo. El intérprete permite que la voz de la tradición resuene en el presente y haga el presente el ser que se ha ido constituyendo de manera histórica, ¿no? Entonces, bueno, si pensamos en Ricoeur, lo que encontramos es una ontología hermenéutica como una ontología del presente que se convierte en una antropología del hombre que se puede interpretar, ¿no?, en la línea de poder ser, o sea, una hermenéutica que es una ontología del presente, como había dicho, marcada por la ética que que propone realizar la vida buena y para instituciones justas. Y en la teoría, en la ontología radical de Bátimo, desemboca una ética de reconocer que la hermenéutica, que nace de esta polémica antimetafísica, permanece aún hoy como un pensamiento motivado por razones éticas, que como ya no se puede encontrar un fundamento objetivo en el cual apoyarse, ¿sí?, un fundamento objetivo para hablar de la dimensión axiológica, se desarrollan nuevos sentidos de responsabilidad, como disponibilidad, como capacidad, literalmente para responder a los otros, a las otras, sin una fundamentación eterna estructural del ser, que proviene, que tiene un objetivo previo y específico e ideal, ¿no? Entonces, la evolución de la hermenéutica en el siglo XX y en los primeros años del siglo XXI confluye hacia un planteamiento que hace de la ética el punto nodal de la filosofía contemporánea, ¿no? Aspecto que siempre se encuentra abierto para tratar, para hablar, ¿no? Entonces, regresa esta dimensión a la hora de construir la interpretación, ¿no? Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Son planteamientos, como había dicho, ¿no?, que tienen algo de nivel de abstracción. El dedo anular, gracias por aquello del dedo en donde se coloca el anillo de casado, ¿no? Casada. Pero bueno, eso nada más era como una forma de simbolizar una serie de prácticas, ¿no? Bueno, hasta aquí, preguntas, dudas. El día de mañana vamos a ver ya de manera más aplicada la hermenéutica jurídica y traté de hacer como de establecer, ¿no?, relaciones entre estas teorías hermenéuticas, filosofía hermenéutica, y cómo se concretizan en el mundo del derecho, ¿no? Cómo son parte de discursos, cómo son parte de dimensiones de valores, cómo son parte de narraciones, cómo los intérpretes, las intérpretes llevan a cabo igualmente, ¿no?, en sus ejercicios de interpretación, dan cuenta de los momentos en los que se encuentran, ¿sí? La presentación, sí, se las comparto. Queda en el repositorio, pero de todas maneras, para quien quiera, me puede escribir a esta dirección de correo electrónico y ahí yo se las hago llegar. No tardo más de un día en contestar. Si ven que pasaron 1 o 2 días y no les he contestado, por favor, vuélvanme a mandar el correo para que yo les haga llegar la presentación, ¿no? Bueno, entonces les decía, mañana lo vamos a ver ya como la técnica jurídica específica, ¿no? Cómo se concretizan todas estas ideas y vamos a ir tratando de otra vez enlazar lo que hemos expuesto, lo que he expuesto estas 2 sesiones. Me refiero a la del viernes y la de hoy, que hablamos propiamente de la hermenéutica y cómo se concretiza en la labor jurisdiccional. ¿Algún comentario adicional a la presentación? ¿Quedó más o menos claro todo esto? Insisto, sí, Fer Cardona. Hola, buenas tardes. Solo me quedó un poco de duda de los elementos del círculo hermenéutico. Sí. Como que ahí me perdí un poquito eso y las últimas 2 tipos de ontología que explicaba, la del presente y la última, no sé si... La ontología del presente se refiere a una forma específica de entender el ser en el mundo. Contrariamente a lo que se pensaba antes, cuando se buscaba en la metafísica, el ser se pensaba que había una esencia de las cosas, un lugar o una dirección.
La ontología del presente dice, no hay nada de eso, ¿no? Por eso hice referencia a la idea nietzscheana del nihilismo, ¿no? No hay ninguna verdad absoluta, no hay ninguna esencia de ninguna cosa. Se van dando, ¿no? Con relaciones sociales que son indeterminadas, indeterminables e impredecibles, ¿sí? Entonces, la ontología del presente, por un lado, busca que desnaturalizar la idea de que hay tal cosa como una esencia natural a todas las cosas, una procedencia, una finalidad, pero busca redimensionar a la ética así como un faro, porque tampoco es, bueno, entonces todo se vale, ¿no? Si no tenemos ninguna referencia de nada, si todo lo bueno y lo malo es definido arbitrariamente, entonces cualquier cosa es posible. ¿Qué es lo que metaforiza Nietzsche en La muerte de Dios? No es que todo se valga en términos morales, sino que hay que replantear esa dimensión y que hay que ubicarla para poder entender el presente. Con relación a al círculo hermenéutico, lo que pasa es que el círculo hermenéutico es una proposición que hace Bátimo simplemente para entender los elementos, sus elementos hermenéuticos, ¿no? Y es el diálogo que él establece con algunos autores como ellos Nietzsche, Gadamer, Heidegger, y de cada uno de ellos, el círculo hermenéutico, pues, está compuesto por una serie de autores, Nietzsche, Gadamer y Heidegger, y de cada uno de ellos, Bátimo propone una lectura, ¿sí? De Nietzsche habla de los instintos, ¿sí? Que tiene que ver, más que la conciencia, tiene que ver los instintos, ¿no? El superhombre del que pensaba y cuáles son sus elementos constitutivos. Heidegger habla de la subjetividad moderna, histórica, dada por el cristianismo burgués, y Gadamer, la actividad no personalizada de la conciencia. Pero el círculo hermenéutico es una lectura que él hace de esos tres autores, ¿no? Y que establece a partir de ellos una ontología hermenéutica. Esto que decía del rechazo a la objetividad, el método hermenéutico y la lingüicidad del ser, ¿no? Y que estos pueden ser reducidos a esta noción básica en donde se interpreta la hermenéutica como un diálogo permanente con los textos y a través de ellos con la historia. Esa sería como la forma de cerrar ese círculo, ¿no? Un diálogo permanente con los autores, con sus propuestas, que los sintetiza, pero que también los textos se van leyendo en diálogo entre ellos mismos, los textos que son infinitos además, y la historia como mediador para el entendimiento de estos, ¿no? No sé si haya contestado la pregunta bien. ¿Sí? Ok, gracias. José Carlos Espíritu Cabañas, por favor. Muchas gracias. Bueno, solo aportar el comentario, igual ahorita relacionándolo con nuestras clases anteriores, y el punto a destacar aquí es cómo con la hermenéutica nosotros vamos a ir trabajando en la manera de entender, yo creo, el lenguaje que tengamos con otros actores, desde cada uno, desde nuestra epistemología. Lo voy entendiendo en el sentido de que cada quien desde su ámbito construye su propio conocimiento, quien resuelve, quien demanda, o en el actor, ¿no? Lo centro a los casos judiciales. Sí. Y de ahí, cada quien desde su propio lenguaje y ya después desde su propia forma de interpretar, va a generar un conocimiento sobre cada caso en particular, ¿no? Entonces, creo que sí es otro elemento que he aprendido, que voy encontrando o identificando. Ya hemos hablado, bueno, sobre qué es más o menos la epistemología, el lenguaje, lo que tiene que ver, y pues ahora este tema de la hermenéutica. Sí, gracias. Y claro, el intérprete, además de que manifiesta su experiencia, también es portador de significados que lo traspasan. O sea, no nada más es como una experiencia subjetiva solo de la persona, ¿no? Sino que en esa subjetividad porta o es portador de discursos que son más amplios, ¿no? Por eso decíamos, ideas en torno a la sociedad, marcos teóricos específicos, formas de entender el derecho, el individuo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Algún otro? Gracias por el comentario, José Carlos, y Fer por la pregunta, ¿no? Espero que haya quedado respondida y desde luego siempre son muy importantes los comentarios que nos hagan, ¿no? Bueno, entonces el día de mañana seguimos ya de una manera mucho más concreta, mucho más aterrizada y mucho más sencilla de entender esta idea de, bueno, y la hermenéutica jurídica como tarea de interpretación de un texto jurídico y cómo
cómo se concretiza, ¿no? Cómo se lleva a cabo, ¿sí? Insisto, vamos a referir o vamos a seguir refiriendo estos otros elementos teóricos a los que, de los que hablé hoy, ¿no? Los que expuse el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias por su presencia, por su atención, por su paciencia y nos vemos el día de mañana. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta mañana.